Nuevamente leemos el Salmo 27, los versículos 10 al 14. Y leemos juntos. Estamos en la Nueva Versión Internacional. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Quiero recordarles que la última vez, el pasado viernes, lo que estuvimos haciendo fue compartir un resumen de conclusiones de carácter escatológico que se definen como nuestra doctrina reformada y que en consecuencia es la manera en que nosotros como Iglesia Presbiteriana comprendemos y como nosotros definimos lo que va a suceder, como nosotros creemos que es el plan de Dios, el propósito de Dios cumpliéndose para nosotros en este tiempo. Y voy a hacer un resumen de los 5 que vimos la semana pasada, por lo tanto ocuparé un breve momento para compartirles estos 5 puntos y hoy vamos a ver otros 5 que tienen la parte complementaria. El primero de ellos es: nuestra certidumbre está fundamentada en Cristo. El propósito de Dios al revelarnos el advenimiento del tiempo postrero o del escatón, anunciado desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, no es mantenernos atemorizados o bajo angustia, en ansiedad. Dios ha determinado comunicar paz y certidumbre a sus elegidos al dejarles saber que el tiempo está cercano y que nadie excepto el Padre sabe la hora, por lo que somos llamados a velar y a orar. Nuestro Señor Jesucristo dijo puntualmente en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por lo tanto, manténganse despiertos. La segunda conclusión escatológica es esta: no somos judíos ni judeocristianos, somos cristianos. Somos cristianos con una fe centrada en Jesucristo, en su obra redentora, y nuestro énfasis escatológico está en la final consumación de su obra de redención, en la eterna glorificación de Jesús. Y nosotros tenemos fundamento bíblico para afirmar esto. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures su reino o nuestro reino? El Señor les contestó: solo el Padre tiene autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Tercera conclusión: nuestra confesión, en tanto que militamos como iglesia, es que Jesucristo es el Salvador y el Señor. Siguiendo la evidencia del testimonio de los apóstoles, la iglesia de Jesucristo es el Israel que Dios injertó por la gracia. No esperamos el cumplimiento ni de la agenda de Dios no está marcada por lo que pase en el pueblo de Israel,
ni estamos enfocados llevando la cuenta de lo que pase en Tierra Santa, en Israel. Creemos que nadie será salvo sin haber confesado a Jesucristo. Ni gentiles ni judíos serán salvos sin haber confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. En Hechos capítulo 2, en la predicación del apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, Pedro afirmó ante todas las naciones, no solo ante judíos, sino también ante prosélitos, judíos que venían de otras naciones para la peregrinación de cada año. Él afirmó esto en la predicación. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Hechos 2, 36 al 39. Entonces nosotros solamente creemos que Jesucristo es el Señor, el Salvador, y la agenda la marca el tiempo de Dios para el advenimiento de Jesucristo. La cuarta conclusión: afirmamos la inmutabilidad de Dios y su promesa. Hermanos, nuestra cosmovisión, nuestra visión panorámica de lo que está aconteciendo en este tiempo postrero no está centrada en la cuenta de los días, de los años, de las eras, que la Biblia hace referencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No necesitamos llevarle la cuenta a Dios. Dios cumplirá su fiel promesa sin que nada absolutamente haga variar sus planes soberanos y determinados desde la eternidad. Así que nosotros creemos que aun cuando no entendamos toda la aritmética, todos los simbolismos que hay en el Apocalipsis, en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, no importa, hermanos, si no nos quedan claros, lo que sí nos queda claro es que Dios es inmutable y sus propósitos no cambian, porque Dios no está jugando. Dios cumplirá lo que ha determinado. Y número 5, nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia y no creemos ni afirmamos el rapto. Tampoco creemos que la iglesia va a atravesar por la gran tribulación. No creemos que habrá una segunda oportunidad para que los que no se fueron con Cristo cuando vino y después de la gran tribulación habrán pagado por su martirio la salvación. No creemos ni afirmamos eso. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo vendrá una vez más, una sola vez más, y esto será el fin. En ese momento, nuestro Señor Jesucristo habrá cumplido lo que estaba escrito acerca de él en los profetas. Muy bien. ¿Dónde lo dice? Bueno, está en 1 Corintios capítulo 15, que dice que es necesario que Dios ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies y que el Hijo de Dios, Jesucristo, reine y entregue el reino al Padre, y dice: entonces vendrá el fin. Entonces los que murieron en Cristo resucitarán, y los que hayan vivido hasta la venida de Cristo, en ese momento serán llevados con el Señor. Muy bien, estos son los 5 asuntos que tratamos el pasado viernes. Ahora vamos a tratar otros 5, la otra parte. Son 5 conclusiones más. Esta es la número 6. Esta es una afirmación escatológica y soteriológica. Soteriológica tiene que ver con salvación, escatológica tiene que ver
con tiempo postrero, con lo que pasará al final. Amadas hermanas, la salvación no se pierde. Ni uno solo de los redimidos se perderá. Nadie puede arrebatar de la mano gloriosa, victoriosa de Cristo a los que fueron salvados por gracia. Nadie puede arrebatar de la gracia soberana de Dios a aquellos que fueron escogidos y predestinados para redención desde antes de la fundación del mundo. Leo para ustedes lo que dice la palabra de Dios. Este es el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 38 al 40. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Amadas hermanas, la salvación no se pierde. Ninguno de los redimidos verdaderamente podrá ser arrebatado de la mano de la gracia soberana de Dios. Claro que aquí viene la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con esos hermanos que creyeron pero después cayeron? Bien, nosotros no sabemos finalmente qué pasará con aquellos que aparentemente creyeron y después se apartaron del camino, porque no los vemos como terminaron. Es posible que algunos dijeron haber creído y verdaderamente no habían creído, no creyeron verdaderamente. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y nadie será salvo sin haber perseverado en la confesión de Cristo. La condición de los redimidos es la confesión de Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Nosotros vivimos sosteniendo que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando yo era un adolescente y apasionado en mi primer amor por Cristo, yo salía a predicar a las calles y recuerdo que algunas veces fui a una zona de la ciudad que era una zona complicada, era la zona difícil de la ciudad y habían cantinas y habían lugares feos y estaba el mercado a un lado. Y recuerdo alguna vez entrar a una cantina y repartir folletos evangelísticos en las mesas. Y cuando yo estaba ya saliendo, solamente me dejaron entrar para repartir folletos en las mesas y salir. Cuando yo estaba saliendo, un hombre que estaba muy borracho, que ni siquiera levantó la cabeza cuando yo puse el folleto en su mesa, levantó la cabeza en el momento en que yo iba saliendo y dijo: ¡arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse! Yo me aparté del camino, pero Cristo es el camino. Yo dije, bueno, hay quien predique en esta cantina, ya me voy, no me necesitan. Pero a veces las personas que parecen haber creído pueden caer. Sin embargo, ninguno que creyó verdaderamente en Jesucristo caerá de manera que nunca más vuelva a levantarse. Claro que los que creyeron en Jesucristo caerán una y otra vez. Esa es la razón por la cual cuando nos congregamos para adorar, en el tiempo de estar congregados adorando, hay un tiempo de confesión de pecados. ¿Por qué? Porque reconocemos que recurrentemente fallamos, que somos débiles, que cometemos muchas faltas, hermanos. Fallamos delante de Dios. Y por eso venimos al Señor en arrepentimiento y pedimos ser limpios de nuestros pecados. Confesamos delante de Él nuestra necesidad de ser reconciliados con Él. Así que
creemos que los que verdaderamente creyeron en Jesucristo no caerán de tal manera que no alcancen la salvación. La salvación no se pierde. Quien fue salvo una vez lo será siempre. Y Dios tratará con él con gracia para hacerle perseverar en fidelidad hasta el fin. Número 7. Hay paz ante lo desconocido. La inclinación por una interpretación acuciosa, exhaustiva, ha contribuido a apoyar y a aportar una mayor incertidumbre y debate, un creciente temor y duda, confusión en el pensamiento de los creyentes. Porque unos tienen una información y una versión de la verdad, y otros tienen otra información y otra versión de la verdad, y se han escrito libros y más libros, y una inclinación por querer saber acuciosamente los detalles y que no son fáciles de entender, no servirá para darnos mayor claridad. Tener más información sobre los datos, las fechas, los acontecimientos bíblicamente anticipados y puntualmente profetizados, no significa que nuestra esperanza va a ser más profundamente arraigada, que tendremos más certidumbre, y no significará que tendremos una mayor esperanza. Nuestra esperanza será la misma si entendemos todo lo que dice Apocalipsis que si no lo entendemos. Claro, esto no es una invitación para no leer Apocalipsis o para no intentar aprender de lo que la palabra de Dios dice. Es más lo que podemos leer en Apocalipsis y ser edificados por ello que lo que aprenderíamos y adquiriríamos en bendición queriendo hacer averiguaciones de detalles de los cuales no tenemos precisión. Así que lo que nos conviene hacer, amadas hermanas, es que la paz prevalezca en aquello que desconocemos. Que la serenidad y el gozo de la salvación supla en aquello que no entendemos a plenitud. Que prevalezca en nosotros la certidumbre de la fidelidad de Dios por encima de lo que nuestra mente no alcanza a discernir, de lo que nos parece complejo al leer a los profetas. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan, capítulo 14, no se angustien, confían en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy pues a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Así que, hermanas, no nos abrumemos por lo que no alcanzamos a entender. Ya hace un par de semanas compartía con ustedes lo que dice Primera a los Corintios, capítulo 13. Nuestro conocimiento al presente es como por espejo. Y el viernes pasado les platicaba de cómo eran los espejos. Nadie se veía con claridad. Las señoras salían mal maquilladas porque los espejos estaban hechos de metales que eran muy pulidos y aún así no era fácil verse como el día de hoy los espejos tienen tan buenos acabados. Entendamos esto con claridad. Nuestra paz no depende de la cantidad de datos proféticos que logramos entender y discernir con toda precisión. Nuestra paz y nuestra certidumbre, nuestra esperanza están fundamentados en que Dios es fiel y cumplirá su promesa. Número 8. La naturaleza fiel de Dios. La verdad profética acerca de los últimos tiempos que más esperanza trae a nuestra vida, la que mayor certidumbre trae a cualquier creyente, no radica en la abundancia de nuestros conocimientos
sobre los datos que enumeran los profetas. No radica en nuestro amplio, profundo conocimiento de los detalles revelados en Apocalipsis o en Ezequiel o en Daniel, sino en la seguridad y veracidad que yace en las promesas de Dios sobre la naturaleza y el carácter de Dios. Nuestra paz está construida sobre quién es el que hizo la promesa. ¿Quién es el que dijo que esto, que se llama salvación, es verdad? Y que nada lo va a detener, nada lo va a impedir, nada va a lograr que Dios desista de cumplir su propósito. Nuestro Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 14, versículos 18 al 20, no los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Leí Juan capítulo 14, versículos 18 al 20. No estamos militando solos. No estamos caminando como si estuviésemos desamparados en medio del mundo. En realidad, estamos caminando bajo la certidumbre de que nuestro Señor Jesucristo camina con nosotros, sostiene nuestra mano con poder, con fidelidad. Estamos caminando con la certeza de que Dios es fiel. No como desamparados, sino como quienes vivimos bajo el resguardo de su abrigo protector. Leo para ustedes primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y Él así lo hará. Leí primera a los Tesalonicenses 5, 23 y 24. Así que Dios está ocupado en hacernos perfectos. En su trato con nosotros, Él nos está conservando, nos está preservando, nos está sosteniendo para perseverar. De manera que hasta la venida de Cristo seamos aprobados, agradables a sus ojos. El que nos llamó es fiel y así lo hará. No estamos huérfanos, hermanas. Estamos confiados en que el Dios que nos llamó, su naturaleza es la naturaleza de un Dios que cumple sus promesas. Es fiel. Es fiel a costa de lo que cueste ser fiel. No importa el precio, ya antes lo hizo. Romanos capítulo 8 dice, si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Muy bien, vamos a la número 9. La conclusión número 9. El cielo es real, el infierno también. La Biblia establece y enseña de manera fehaciente y categórica la existencia del cielo como el lugar de final y eterna glorificación de Cristo en compañía de todos sus redimidos. También establece con puntualidad y claridad la existencia del infierno como el lugar de tormento eterno al que están destinados los impíos e incrédulos condenados a maldición por la eternidad. Hay debate acerca de esto, hermanas. Algunos piensan no se trata de un lugar.
Lo que dice la Biblia acerca del cielo o acerca del infierno no está refiriéndose a un sitio que podamos ubicar en un mapa. Se trata de una condición. Y entonces ellos dicen, el cielo es la eterna compañía de Dios, la presencia de Dios. Y sí, yo creo eso, yo creo sinceramente que el cielo es estar eternamente en la presencia de Dios, sin que nada nos impida ver su gloria y disfrutar de su comunión. Es real, pero esto en todos lados en la Biblia dice que sucede en un lugar específico. Y esto es a lo que la palabra de Dios le llama cielo. Entonces el cielo sí existe. Que nosotros no tengamos la ubicación no significa que no exista. Sí existe. Y por supuesto que también existe el infierno. Entonces quienes dicen que el cielo es el sitio de la eterna comunión con Dios en su presencia, entonces el infierno es el lugar de la eterna separación, lo cual es el más grande tormento que alguien puede vivir, el abandono definitivo y eterno de Dios, la separación de Dios. Sí, tiene sentido, pero no es absolutamente veraz. El infierno no es solo el hecho de la separación eterna de Dios, porque la Biblia es muy clara y puntual al establecer que tanto el cielo es un lugar de goce eterno de los redimidos por la sangre del Cordero, como el infierno es un lugar de tormento eterno de aquellos que menospreciaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que voy a compartir con ustedes algunas porciones de la palabra. Cito dos pasajes de la Biblia. El primero de ellos es segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Y leo los versículos 11 al 13. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Segunda de Pedro 3, del 11 al 13. Y leo una porción más de la palabra. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis 21, versículos 1 al 4. Así que está claramente establecido, está claramente descrito, el cielo existe, el infierno también existe. Son lugares, no los tenemos ubicados.
no tenemos la manera de ubicarlos, pero sabemos que existen. La palabra de Dios dice, y dice puntualmente que será un nuevo cielo y una nueva tierra. Y la cosa maravillosa es que la promesa es que nosotros estaremos allí por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y paso a la 10ª conclusión escatológica. La consumación final es con la segunda venida de Cristo. Amadas hermanas, esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y con ella veremos cumplida la promesa gloriosa de la resurrección de los que creyeron en Él. Este glorioso acontecimiento significa la consumación no solo de todas las profecías de las Escrituras, sino la ejecución del final juicio de Dios en el que todo será revelado. No solo significa el cumplimiento de todas las profecías, sino la ejecución del final juicio de Dios en el que todo será revelado. ¿Recuerdan ustedes lo que dice la palabra? Que todo ojo verá la venida del Señor y que entonces todo lo que se hizo en oculto se sabrá. Todo se conocerá. Muy bien, leo para ustedes una porción de la palabra. Esto es Primera a los Corintios, capítulo 15, y estoy leyendo de los versículos 22 al 28. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se ha quedado, que no se incluye, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Repito, al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Estamos viviendo el proceso que se aproxima a esta consumación. Eso es el escatón. Ese es el tiempo postrero. Esto es lo que está por acontecer. Cuando Cristo venga, dice, cuando Él venga, los que le pertenecen, hayan muerto o estén en vida, estarán con Él. Los que murieron resucitarán. Entonces vendrá el fin. Él entregará el reino al Padre, que ha sometido todas las cosas al Hijo. Primera a los Corintios 15, versículos 22 al 28. Y leo una porción más. Apocalipsis capítulo 1. ¿Cómo no es claro el Apocalipsis? Las personas dicen, es que leo el Apocalipsis y no lo entiendo. ¿Qué es lo que quieres entender del Apocalipsis? Si lo que dice Apocalipsis no te queda claro en lo que está dicho con toda claridad, no quieras entender lo que no está dicho con toda claridad.
no para nuestro entendimiento y no para nuestra comprensión, pero sí lo que está dicho para nuestra comprensión es lo suficientemente claro. Estoy leyendo el capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 5 al 8. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 5 al 8. Así que, amadas hermanas, lo que esperamos es la venida del Señor. En la iglesia, esto es lo que se conoce como la parusía, la esperanza del advenimiento de Cristo, la parusía. Es el gran evento que la cristiandad espera, la consumación final de nuestra redención con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros esperamos que esto que ha sido la esperanza por la cual hemos aguardado sea consumada, se cumpla, y la promesa de Dios es fiel. Así que nuestro resumen escatológico de conclusiones, digamos, globales en el tema de lo que está por acontecer, no debe ser una causa de temor, de ansiedad, no debe ser un motivo para vivir amedrentados o con incertidumbre, sino debe de ser una causa de confianza, de esperanza y de certidumbre. Debemos con serenidad gozarnos en la salvación que nos ha sido dada por Jesucristo nuestro Señor y no temer a lo que venga. No hay razón para temer a lo que venga. Hay algunas cosas que yo observo en la cristiandad de nuestro tiempo y pienso, muchos cristianos no hemos entendido realmente de qué se trata la salvación que Dios ha ofrecido. Cristianos que están metidos en esta mentalidad de la prosperidad y queriendo asegurarse su bienestar terrenal. Es legítimo que todos trabajemos, es legítimo que todos queramos mejorar nuestra condición, es legítimo que todos anhelemos prosperidad, pero no es buena la prosperolatría. No es bueno el confortlatría. La confortlatría es una forma de idolatría. No es bueno vivir sometidos a la escala de una ambición interminable. No trae bendición a nuestra vida vivir para convertirnos en fábricas de dinero queriendo generar y generar y generar. Hemos sido llamados por Dios a vivir en una forma de esperanza y de expectación confiada en sus promesas. Y bajo esa premisa, trabajar, es cierto, es legítimo, es correcto trabajar. Es bueno trabajar, es sano trabajar. Pero no es bueno, ni es sano, ni es grato a los ojos de Dios vivir como esclavos queriendo generar, porque no tenemos tranquilidad acerca del futuro. Debemos aprender a descansar en la providencia y en la misericordia de Dios, hacer todo lo que está a nuestro alcance, porque nuestra situación mejore. Pero esta tendencia que hay en el cristianismo de nuestro tiempo por la prosperidad no trae bendición a nuestras vidas. No hemos sido llamados a ser exitosos, hemos sido llamados a esperar con paciencia la venida del Señor. Y mientras tanto que eso sucede, perseverar en Cristo, cumpliendo nuestros roles, nuestras asignaturas.
El apóstol Pablo reprendió a los creyentes de la iglesia en Tesalónica y los reprendió porque algunos cayeron en una forma de desfachatez, en una forma de ociosidad y decían, el Señor ya viene, no tengo que trabajar, no tengo que estudiar, no tengo que hacer nada. Si ya viene el Señor, todo está bien. Vamos a esperar a la venida del Señor y punto, que Dios venga y no hagamos nada más. Y el apóstol Pablo se dio cuenta que algunos de ellos se convirtieron en vividores y estaban a costas y expensas de otros hermanos que tenían que suplir para ellos, y entonces el apóstol Pablo los reprendió. Cuando leemos las epístolas del apóstol San Pablo a la iglesia, a la iglesia de Tesalónica, tenemos 2 epístolas a los tesalonicenses en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que las preocupaciones de Pablo tenían que ver con lo que pensaban acerca de la venida del Señor, y también porque en la iglesia habían hermanos que bajo ese criterio se habían vuelto ociosos y perezosos y querían actuar como vividores, que otros los mantuvieran. Pero pues no es el plan de Dios y no es a lo que fuimos llamados. Cada quien tiene que cumplir con sus asignaturas en lo que el Señor viene y hacerlo con gozo, con gratitud, sin vivir solamente para generar dinero, sino de una manera en que Dios nos permita estar satisfechos y contentos con lo necesario. Hermanas, este resumen es un resumen que refleja nuestra posición reformada.